Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Quemaron a tantas inocentes, pero cuando atraparon a una verdadera bruja, desearon nunca haberlo hecho. Mi trabajo dentro del Vaticano me ha permitido acceder a documentos que jamás deberían ver la luz. Registros antiguos, testimonios escritos con manos temblorosas, detalles sobre rituales y condenas que contradicen por completo la imagen de santidad que la Iglesia ha intentado preservar durante siglos. Estos textos cuentan la verdadera historia de la Santa Inquisición, una historia que no es de fe ni de justicia, sino de terror y abuso. La caza de brujas nunca fue realmente sobre brujería, fue una guerra contra las mujeres. El diablo no estaba en ellas, sino en los inquisidores que las cazaban. Durante siglos, miles fueron acusadas de practicar magia negra sin una sola prueba real. No importaba si eran devotas, si asistían a misa, o si habían pasado su vida al servicio de Dios. Si un sacerdote las deseaba, o si algún noble codiciaba sus tierras, un simple rumor bastaba para que terminaran en la hoguera. Entre todos los lugares donde la Inquisición llevó a cabo su sangrienta obra, hubo uno del que casi no se habla: el Esorcibugio. El Esorcibugio era un calabozo construido en las profundidades de un monasterio en Roma. Su nombre significa calabozo de exorcismos, y ahí la Iglesia llevó a cabo los actos más perversos disfrazados de rituales sagrados. Era un lugar donde la misericordia de Dios nunca llegaba. Allí, los inquisidores purificaban a las mujeres acusadas de brujería, no con oraciones, con tortura, con abuso, con fuego. Los documentos que leí describen el sufrimiento en detalle. Decían que el demonio debía ser extraído del cuerpo de las acusadas, y para hacerlo, las sometían a lo peor que la mente humana podía imaginar. Algunas eran desnudadas y azotadas hasta que confesaban. Otras eran sumergidas en agua bendita hirviendo o colgadas de las muñecas hasta que sus huesos crujían. Y muchas, muchísimas, fueron ultrajadas en nombre de la fe. La historia que estoy por contar no es de una de esas mujeres inocentes. Es sobre la única que no fue víctima, la única que hizo que los inquisidores sintieran verdadero terror. Su nombre era Malena de Angelis. Malena vivía en los bosques de Milán. Se decía que conocía los secretos de la naturaleza, que preparaba remedios con hierbas y que curaba enfermedades que ni los médicos de la nobleza podían tratar. La gente del pueblo la respetaba, aunque con cierto temor. La Iglesia, en cambio, la veía con recelo. Pero durante años no hicieron nada contra ella. No tenían pruebas, hasta que el padre Stefano la deseó. Stefano era un sacerdote influyente en la región, un hombre que predicaba sobre la pureza y la virtud, pero que en privado era un depredador. No fue la primera mujer a la que intentó tomar por la fuerza, pero sí fue la primera que lo rechazó de una manera que nunca olvidaría. Se dice que, una noche, Stefano fue a la cabaña de Malena bajo el pretexto de pedirle un remedio para su fiebre, pero cuando ella se lo entregó, el sacerdote intentó sujetarla. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en ese momento. Lo que se cuenta es que Stefano salió corriendo de la cabaña como si hubiera visto al diablo en persona. Su rostro estaba arañado y su ropa olía a cenizas. Al día siguiente, Stefano acusó a Malena de brujería. Declaró ante la Iglesia que había sentido la presencia del maligno en su cabaña, que había visto sombras moviéndose en las paredes y que la joven había invocado un fuego sin tocar leña alguna. Su testimonio fue suficiente. La orden de captura llegó de inmediato. Un grupo de soldados de la Inquisición llegó al bosque al anochecer. Llevaban cruces, antorchas y cadenas.
Esperaban encontrar a una mujer aterrada, suplicando por su vida. Pero cuando derribaron la puerta de su cabaña, Malena simplemente los miró en silencio. Uno de los guardias, desconcertado, le preguntó: ¿No piensas defenderte? Malena esbozó una leve sonrisa. No necesito hacerlo, respondió. Los soldados la ataron y la arrastraron hasta el pueblo, donde fue exhibida como una bruja ante la multitud. Pero lo extraño fue que Malena nunca gritó, nunca lloró, nunca se resistió. Cuando fue puesta en una carreta con destino a Roma, comenzó la parte más inquietante de la historia. Durante el viaje, los inquisidores que la escoltaban comenzaron a tener pesadillas. Todos soñaban lo mismo. Una mujer de cabello rojo los observaba desde la oscuridad, susurrando palabras en un idioma que no conocían. Algunos despertaban con un dolor indescriptible en el pecho, como si algo invisible los estuviera oprimiendo. La segunda noche del viaje, uno de los guardias desapareció. Cuando el resto del grupo fue a buscarlo, lo encontraron en el bosque, a pocos metros del campamento. Su cuerpo estaba tieso, con la boca completamente llena de tierra, como si alguien lo hubiera obligado a tragarla hasta asfixiarse. El inquisidor a cargo intentó calmar a los demás. Dijo que era obra del diablo, que Satanás intentaba proteger a su sierva. Pero cuando miraron a Malena, ella seguía allí, con las manos atadas, sin haber abandonado la carreta en toda la noche. Y, sin embargo, sonreía. El resto del viaje fue un infierno. Alguien o algo estaba con ellos en la oscuridad. Se escuchaban susurros en la brisa, pasos alrededor del campamento, risas que nadie podía explicar. Un segundo soldado fue encontrado muerto antes de llegar a Roma. Y cuando por fin llegaron a las puertas del monasterio, los hombres que la escoltaban apenas podían mantenerse en pie. No habían dormido ni una sola noche desde que la capturaron. Malena, en cambio, no parecía afectada en lo más mínimo. Fue llevada al exorcibugio de inmediato. El exorcibugio, el calabozo de exorcismos, era un lugar del que ninguna mujer había salido con vida. En sus muros de piedra húmeda, aún quedaban grabados los ecos de los gritos de aquellas que murieron entre rezos y fuego. Para los inquisidores, aquel sitio era sagrado. Para las mujeres que entraban, era la antesala del infierno. Se realizaron cientos de exorcismos en aquel calabozo, cada uno más brutal que el anterior. La iglesia no solo buscaba expulsar demonios, sino quebrar cuerpos y voluntades. Se decía que, dentro de esas paredes, las oraciones tenían más que ver con la carne que con el alma. La purificación se lograba con sangre, sudor y llanto. 3 eran las máquinas de tortura más utilizadas en aquel lugar. La cuna de Judas, una estructura piramidal de madera sobre la que sentaban a las mujeres, obligándolas a soportar su peso sobre la punta afilada que se introducía lentamente en sus cuerpos. La pera oral, un mecanismo de hierro que se insertaba en la boca y se expandía, rompiendo mandíbulas y dientes, para evitar que las brujas mordieran o gritaran mientras eran exorcizadas. Y la doncella de hierro, un sarcófago de metal con púas en su interior, diseñado para abrazar a la víctima con una muerte lenta y dolorosa. A Malena la ataron con grilletes al suelo de piedra. No habían necesitado someterla, nunca opuso resistencia. Solo los miraba con sus ojos oscuros, llenos de algo que ninguno de los hombres pudo describir. No miedo, no dolor, solo una calma inquietante. El abad Giovanni fue el primero en hablar. Has sido acusada de brujería y de entregarte a Satanás. Si confiesas y renuncias a tu pacto, te concederemos la misericordia de una muerte rápida. Malena no respondió. Los sacerdotes intercambiaron miradas. Era común que las mujeres gritaran, suplicaran, juraran ser inocentes. Algunas llegaban incluso a delatar a otras con tal de que el tormento terminara. Pero Malena no dijo nada, ni siquiera parpadeó. «¡Habla, maldita!», gruñó el padre Estéfano, abofeteándola con fuerza. Silencio.
Entonces comenzaron con los castigos. El primero fue el desollamiento parcial. Usando cuchillas afiladas, hicieron pequeños cortes en su piel, levantando la carne en tiras finas. La intención no era matarla, sino infligir un dolor insoportable. Querían verla llorar, escucharla gritar, pero no emitió sonido alguno. El segundo castigo fue la marca del hierro ardiente. Calentaron un sello con el emblema de la Inquisición, hasta que se volvió al rojo vivo. Lo presionaron contra su hombro, dejando una cicatriz ennegrecida. Su piel se quemó y el hedor llenó la celda, pero Malena no hizo ningún gesto. El tercer castigo fue el estiramiento en el potro. Ataron sus muñecas y tobillos a un mecanismo de madera y comenzaron a girar la manivela. Sus articulaciones crujieron y los huesos estuvieron a punto de dislocarse. A cualquier otra mujer la habrían despedazado en cuestión de minutos, pero ella permaneció en silencio. El padre Salvatore, exasperado, tomó su Biblia y comenzó a recitar el exorcismo. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas. Apenas terminó la primera línea, sintió un ardor insoportable en la boca. Intentó continuar, pero algo estaba mal. Su lengua se estaba pudriendo. Los demás lo miraron con horror cuando abrió la boca y un chorro de sangre negra brotó de ella. Su lengua, antes rosada y viva, estaba ahora negra, cubierta de llagas y burbujas de pus. Se despegó de su garganta y cayó al suelo con un sonido húmedo y repulsivo. Salvatore intentó gritar, pero solo logró un gorgoteo ahogado antes de desplomarse, convulsionando en el piso. El abad Giovanni, horrorizado, alzó un crucifijo. «Demonio inmundo, arderás bajo la luz del Señor». Pero en cuanto la cruz tocó la piel de Malena, su mano comenzó a oscurecerse. Primero fueron las uñas, volviéndose negras como la ceniza. Luego, la piel se arrugó y se llenó de grietas. Sus dedos se torcieron y se carbonizaron en cuestión de segundos. El olor a carne quemada llenó el calabozo. Giovanni gritó soltando la cruz, pero era demasiado tarde. Su mano se había convertido en una masa negruzca y retorcida. Fue entonces cuando Malena susurró por primera vez: «Ahora comienza el juicio de los falsos hombres de Dios». Los inquisidores sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Algo invisible, pero pesado, llenó la celda. El aire se tornó denso, como si la oscuridad misma estuviera respirando sobre ellos. Los demás presentes intentaron huir, pero la puerta del exorcibugio se cerró de golpe. El metal oxidado chirrió, sellando su destino. Y entonces, las luces parpadearon. El juicio había comenzado. Las llamas de las antorchas temblaron como si alguien estuviera a su lado, soplando para que el ambiente se tornara macabro, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes del exorcibugio. El hedor a carne quemada aún impregnaba el aire, mezclándose con el óxido de la sangre seca que cubría las piedras del calabozo. Los inquisidores, los mismos hombres que habían torturado a cientos de mujeres sin pestañear, ahora temblaban como niños. Algo estaba con ellos, algo que no era de este mundo. El hermano Luca fue el primero en intentar abrir las puertas. Sus sandalias se pegaron al suelo de forma antinatural, como si fueran un imán adherido al metal, mientras intentaba inútilmente abrir la puerta. Sus manos temblorosas tiraron de la pesada madera, pero la cerradura no cedió. Jadeó, golpeando con todas sus fuerzas. «Ábranme, que alguien nos ayude, por el amor de Dios». Dios no respondió. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Solo el sonido de la respiración agitada de los monjes rompía la quietud. Entonces, sin advertencia alguna, Luca se elevó en el aire. Al principio no fue posible, pues sus pies seguían unidos al piso como si fueran placas de metal soldadas. Pero una fuerza sobrenatural lo arrancó del suelo y su cuerpo flotó, como si unas manos invisibles lo hubieran alzado. Sus ojos se desorbitaron. Pataleó en vano mientras gritaba. La escena fue desgarradora.
El hombre fue elevado bruscamente. Sus huesos crujieron con un sonido atroz, y en un instante, sus pies quedaron separados de su cuerpo, aún pegados al suelo. Los gritos y llantos no tardaron en llenar el calabozo. La sangre se esparció por la habitación mientras el pataleo involuntario de Lucas salpicaba a los demás presentes. Luego, sin más, el hermano Lucas se partió en dos. El crujido de huesos y carne desgarrándose reverberó en la celda. Su cuerpo se dividió como si un gigante lo hubiera rasgado con las manos desnudas. Sus entrañas cayeron con un sonido viscoso, esparciéndose sobre la piedra. La sangre tibia salpicó a los sacerdotes, quienes gritaron aterrados. El padre Marco cayó de rodillas. Sus labios temblorosos intentaban formar palabras sagradas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, líbranos del mal. Sus rezos se volvieron desesperados, frenéticos. Sus manos apretaban un rosario con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Pero Malena lo miraba. ¿Crees que Dios puede oírte? Su voz sonó suave, pero cada sílaba se sintió como un cuchillo en la piel de los presentes. El padre Marco cerró los ojos con fuerza, repitiendo sus oraciones una y otra vez. Entonces, su boca comenzó a abrirse, no por su voluntad. Los músculos de su rostro se tensaron en un espasmo atroz. Sus labios se desgarraron hasta las orejas, estirando su piel como si unas manos invisibles lo forzaran a sonreír. Sus dientes quedaron al descubierto, brillando bajo la luz de las antorchas. Pero la tortura no terminó allí. Su mandíbula se dislocó con un sonido espantoso. Su rostro quedó abierto en una mueca grotesca. Los músculos desgarrados goteaban sangre. Intentó gritar, pero su lengua comenzó a moverse sola, como una serpiente dentro de su boca. Se retorció, enroscándose sobre sí misma hasta hundirse en su garganta. Marco comenzó a ahogarse. Se llevó las manos al cuello, sus ojos desorbitados por el pánico. Sus venas se hincharon, su rostro se tornó azul. Intentó respirar, pero la lengua atorada en su tráquea se lo impidió. Su cuerpo convulsionó y finalmente cayó al suelo sin vida. El exorcibugio se convirtió en un matadero. Los demás monjes gritaban. Tropezaban unos con otros en un intento desesperado por huir. Algunos se lanzaron contra las paredes, golpeando las piedras con sus propias cabezas, como si prefirieran matarse a sí mismos antes que enfrentar lo que los estaba cazando. Malena permanecía inmóvil en el centro de la celda. Falsos hombres de Dios, hipócritas, asesinos, abusadores. ¿Dónde están sus bendiciones ahora? Su voz no tenía odio ni ira, solo era una sentencia inevitable. Uno a uno, los inquisidores cayeron. Un monje se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor mientras sus huesos se rompían desde dentro, uno por uno, hasta quedar reducido a una masa de carne sin forma. Otro comenzó a reír sin control, sus carcajadas volviéndose cada vez más histéricas, hasta que su garganta se desgarró y la sangre brotó en burbujas por su boca. El escriba Francesco Vitelli se acurrucó en una esquina, abrazando sus rodillas con fuerza. Cerró los ojos con la esperanza de que, si no veía nada, nada podría verlo a él. Las voces se desvanecieron, los gritos cesaron, el olor a sangre, sudor y muerte seguía impregnando el aire, pero ya no había sonidos. Francesco se atrevió a abrir los ojos, y Malena ya no estaba. No quedaban más cuerpos en la celda, solo él y el vacío. La puerta del exorcibugio estaba abierta de par en par. El amanecer llegó con una densa neblina sobre el monasterio. Los monjes que no participaron en el exorcismo, aún somnolientos y confiados en la victoria de su fe, descendieron a las profundidades del exorcibugio. Esperaban encontrar un cuerpo destrozado, la piel desgarrada y los huesos calcinados de la mujer que, según ellos, era una sierva del demonio. Era lo que ocurría siempre, era lo que debía ocurrir, pero lo que encontraron no tenía explicación. El primero en entrar,
Fue el padre Benedetto. Sostenía una lámpara de aceite. Dio un paso dentro de la celda y se detuvo en seco. ¡Madre de Dios! Su voz fue apenas un susurro. Detrás de él, los otros monjes entraron en tropel, empujándose en la estrecha entrada. Uno a uno, sus expresiones pasaron de la incredulidad al pánico. El abad Giancarlo estaba crucificado al revés en la pared de la celda. Su cuerpo desnudo, marcado con profundas laceraciones, pendía con los brazos extendidos, clavados a la piedra por gruesos clavos oxidados. Sus costillas estaban abiertas, sus huesos sobresalían como si fueran las alas de un ángel macabro. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban el horror absoluto de lo que había visto en sus últimos momentos. En el suelo, de rodillas y con las manos aún juntas en un gesto de oración, estaba el padre Salvatore, convertido en piedra. Su expresión era de súplica, la boca entreabierta en un rezo que jamás terminó. Cada pliegue de su túnica, cada hebra de su cabello había quedado inmortalizada en roca. Uno de los monjes extendió la mano temblorosa para tocarlo. Apenas sus dedos rozaron la piedra, el cuerpo de Salvatore se hizo polvo, desmoronándose en una pila de cenizas grises. El silencio era sofocante. Fue entonces cuando lo vieron. En la pared de la celda, trazado con sangre aún fresca, había un mensaje en latín, Nos videre in inferno, que, traducido, significa, Nos vemos en el infierno. Uno de los monjes cayó de rodillas y comenzó a vomitar. Otro se persignó repetidas veces, murmurando entre dientes un Padre Nuestro que nadie escuchaba. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. En una esquina de la celda, acurrucado como un niño asustado, encontraron al monje escriba Francesco Vitelli. Su cabello, antes oscuro, era completamente blanco. Sus ojos vacíos no parpadeaban. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. «Vitelli», murmuró Benedetto, inclinándose para tocar su hombro. Apenas sus dedos lo rozaron, Vitelli comenzó a gritar. Fue un alarido inhumano, un sonido que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Se retorció como si un fuego invisible lo consumiera, arañando su propio rostro hasta hacerse sangrar. Tuvieron que sujetarlo entre 3 hombres para evitar que se arrancara los ojos. Nunca volvió a hablar. Desde ese día, Vitelli quedó atrapado en su propio infierno, encerrado en la celda más profunda de un convento, escribiendo a detalle todo lo que vio durante el ritual. Se dice que cada noche despertaba gritando y llorando, pues no había día en que no recordara un detalle diferente. El destino de Vitelli no fue mejor. Una vez que logró documentar todo lo acontecido, murió víctima de un fulminante infarto mientras dormía. Aunque muchas personas aseguran que fue Malena quien fue por él, pues su rostro dibujó una horrenda mueca de terror cuando fue encontrado. Sin embargo, hubo un hecho que no pasó desapercibido. En su lugar de descanso se encontró una palabra escrita. Se repetía bloque por bloque en cada centímetro de los muros y el techo del lugar. La palabra era Malena. Siglos después, el Vaticano ha guardado muchos secretos, ha enterrado verdades incómodas bajo la cúpula de su poder, encerrándolas en libros prohibidos y pasadizos olvidados. El exorcibugio fue sellado para siempre. Sus puertas, reforzadas con cruces de hierro y bendiciones papales, quedaron ocultas en las catacumbas del monasterio. Se prohibió mencionar su existencia, se borró de los registros. La Iglesia decidió que lo que ocurrió allí nunca existió. Pero el tiempo es un enemigo cruel de los secretos. En el año 1894, un grupo de arqueólogos, financiados por la propia Santa Sede, emprendió una exploración en los subterráneos del antiguo monasterio. Querían recuperar documentos, reliquias, descubrir lo que la historia había dejado en el olvido. Lo que encontraron nunca debió haber sido desenterrado. Los sellos del exorcibugio fueron rotos, las puertas crujieron al abrirse,
dejando escapar un aire viciado, un hedor a muerte que llevaba siglos atrapado entre esas paredes. Los hombres descendieron con lámparas de gas, iluminando los restos de un pasado que se negaba a quedarse muerto. Los cadáveres de los monjes aún estaban allí. El abad Giancarlo continuaba colgado boca abajo, su carne reducida a un esqueleto ennegrecido. Fragmentos de túnicas podridas aún cubrían algunos de los cuerpos esparcidos por el suelo. Los investigadores dieron fe de lo que se encontraba escrito. Efectivamente, allí no estaba el cuerpo de Malena, tal como el escriba había plasmado. En cambio, encontraron su mensaje en la pared, tan fresco como el día en que fue escrito. Los arqueólogos no hablaron a detalle de lo que vieron. El Vaticano selló el lugar una vez más, pero había algo que no pudieron encerrar. Desde aquella excavación, las noches en los pasillos más antiguos del Vaticano nunca volvieron a ser tranquilas. Los guardias comenzaron a escuchar susurros en italiano. A veces, un murmullo sin origen se filtraba entre las columnas, pronunciando nombres que nadie conocía. A veces, una sombra se deslizaba entre los pasadizos, una silueta esbelta de cabellos rojos, apenas visible por el rabillo del ojo. A veces, una risa suave resonaba en los corredores vacíos. La Santa Iglesia quemó a miles de inocentes, pero la única bruja real aún sigue aquí.